¿Qué es el don de lenguas? Bien, para responder esta pregunta solo vamos a enfocarnos en el texto principal que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 en adelante, donde allí nos muestra el acontecimiento del don de lenguas. Iniciamos con una pregunta. ¿Hablar en lenguas es hablar extraño como escuchamos en las iglesias de nuestro tiempo? Una respuesta rápida es no, pero vamos a mirar el contexto bíblico. Y para esto vamos a mirar el texto principal, que es Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Y leemos: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí encontramos el suceso como tal, pero en este mismo capítulo encontramos el contexto de este suceso. Así que vamos a leer desde el versículo 12 en adelante, lo que nos muestra un poco el contexto del pasaje. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están ebrios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta fue la respuesta del apóstol Pedro ante el cuestionamiento que estaba teniendo algunas personas y la reacción que estaban teniendo otras. Aquí está todo el contexto del don de lenguas. El Espíritu Santo, derramado sobre toda carne, fue una promesa dada en el Antiguo Testamento. Y Pedro usa al profeta Joel, como acabamos de leer. Ahora, ¿qué significa el Espíritu derramado sobre toda carne, como dice el profeta Joel? Bueno, en el antiguo pacto Dios daba su espíritu solo a algunos en particular, como profetas, reyes, sacerdotes, jueces, pero no sobre toda carne o sobre todo el pueblo. El pueblo debía ir al sacerdote para ser instruido en la voluntad de Dios, porque era a quien el sacerdote Dios revelaba su voluntad. Así que cuando llega el cumplimiento de esta promesa, el Espíritu Santo es derramado sobre todos, y en este caso ese todos son los 120 discípulos que estaban reunidos en el aposento alto esperando en oración. Luego, este cumplimiento de la promesa, como leímos en el capítulo 2, sucedió en Pentecostés. Pentecostés es una festividad judía, religiosa. Se celebra 50 días después de la Pascua, poniendo término al periodo pascual. A esta fiesta subían personas de todas las naciones, y es ahí cuando el don de lenguas cumple su propósito, cumple su objetivo. Lo primero que debemos detallar es la palabra lenguas. En el capítulo 2, versículo 3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. La palabra lenguas en este texto
viene del griego glosa, que significa lengua, lenguaje, idioma. Por lo tanto, el don de lenguas es la capacidad sobrenatural de hablar en otro idioma, en otro lenguaje, sin haberlo aprendido. Por eso las personas que estaban presenciando esto entendían lo que los discípulos estaban diciendo. Mire lo que dice el versículo 5 y 6. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí encontramos de nuevo la palabra lengua, y en el griego corresponde a otra palabra. En este versículo 6 encontramos de nuevo la palabra lengua, y aquí la palabra es del griego dialectos, que significa conversar. Y también significa la variante de una lengua hablada, es decir, de una lengua o un idioma conocido. Así que lo que estaban hablando los discípulos, cuando el Espíritu Santo se asentó sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas, usted fácilmente pudiera escribir al pie de la palabra lenguas, escribir la palabra idiomas. Así que pudiéramos leer ese versículo diciendo: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Pregunta: ¿qué idiomas estaban hablando los discípulos? Bueno, la respuesta la encontramos desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Y dice: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas o nuestros idiomas las maravillas de Dios. Así que aquí encontramos los diferentes idiomas que los discípulos estaban hablando, y todas las personas que estaban allí de todas las naciones estaban siendo testigos y oidores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cada uno en su idioma. Por lo tanto, lo que escuchamos en las iglesias de nuestro tiempo no es el don de lenguas. Así que el don de lenguas no es un balbuceo extraño, inentendible, sin propósito, sin objetivo. El don de lenguas tuvo un propósito, tuvo un objetivo. Y fue el momento cuando habían personas de todas las naciones congregadas en Jerusalén en Pentecostés, donde Dios llevó a cabo el cumplimiento de su promesa, derramando su Espíritu y dando la capacidad a los discípulos de hablar el Evangelio en los diferentes idiomas de las personas que estaban allí, y muchas de estas personas fueron impactadas y fueron convertidas al Evangelio. El don de lenguas fue la capacidad sobrenatural de hablar las maravillas de Dios en un idioma conocido por los oyentes, pero no aprendido por los discípulos. Esa es la respuesta al don de lenguas, basado solamente en el contexto del capítulo 2.